Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desenmascarando, podcast semanal que intenta desenmascarar la abundante hipocresía de medios de comunicación y políticos progresistas. El día de hoy analizaremos 3 afirmaciones realizadas por comunicadores en medios nacionales. Estas son: 1. Hay centenares de mujeres encarceladas por el delito de aborto. 2. El aborto es un derecho humano. Y 3. El feto no es un ser humano. Para analizar lo anterior nos apoyaremos con Guillermo Torres Quirós y Eric Linder de la organización Hazte Sentir. La primera afirmación corre a cargo de Genaro Lozano y Leo Zuckerman de Noticieros Televisa, y es que hay centenares de mujeres encarceladas por el delito del aborto. Pediremos a Guillermo Torres Quirós responda a Genaro y a Leo. Adelante, Guillermo. Y fíjate que la decisión es importante porque, en efecto, hay muchas mujeres que están encarceladas por el delito de abortar todavía en el país. Sí. 16 congresos locales, desde el año 2006 en adelante, irónicamente con el PAN y con el PRI, reformaron sus constituciones para criminalizar el derecho a decidir. A mí me tocó. Así es común escuchar siempre que dicen que hay muchas mujeres en prisión, que están en la cárcel. He leído y escuchado como este comentario que se acaba de hacer por parte de Genaro Lozano, de Leo Zuckerman, de que hay miles de mujeres o cientos de mujeres en prisión. Esto es una gran mentira porque la información que incluso tiene la propia autoridad, precisamente el oficio número 2952, diagonal 2021, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Centro Nacional de Información, dice que con fecha del 21 de junio del 2021, solamente hay en prisión 6 mujeres por el delito de aborto y que hay 101 hombres por el delito de aborto. En total, 107 personas están en prisión por el delito de aborto. Pero también hay que decir lo siguiente: esas personas que están en prisión no solamente están por el delito de aborto, sino por la acumulación de otros delitos. Incluso se sabe que en el caso de las 6 mujeres, por lo menos 3 de ellas fueron mujeres que obligaron a practicar aborto a otra mujer. Delito que sí incluye cárcel, el delito del aborto forzado. Por cierto, y para un poco comentar al respecto, en ningún código penal del país la pena de aborto es una pena que llegue arriba de los 6 años, por lo tanto, se puede salir bajo fianza. Incluso hay 2 estados de la República Mexicana donde el delito se trabaja, se hace el delito de aborto, se paga la pena con algún trabajo social o con ir a la atención psicológica, así de sencillo. Muchas gracias, Guillermo. La siguiente afirmación corre a cargo de Carlos Piug de Milenio Diario, en entrevista con Rebeca Ramos, directora de Gire. Y es que el aborto es un derecho humano. Pediremos de nuevo a Guillermo responda a Rebeca y a Carlos. Adelante, Guillermo. Análisis sobre los daños y las afectaciones al ejercicio de los derechos humanos de mantener una regulación que criminalice algo que al final del día es una decisión íntima, es una decisión que cada una de aquellas personas que se encuentran viviendo una gestación no deseada pueden y deben estar en la posibilidad de decidir si quieren continuar con esa gestación o no, y que el Estado, en lugar de castigarles y de investigarles como si fueran criminales, porque eso es lo que tenemos en los códigos penales, se trate de un servicio de salud. Entonces, es importante comentar que no existe el derecho al aborto. No existe ningún documento firmado en la ONU, ni tampoco existe en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni siquiera en estas evoluciones que se han hecho de las declaraciones de los derechos humanos de primera, segunda, tercera generación. El derecho al aborto no existe, simple y sencillamente, ni tampoco en las leyes mexicanas. Hay interpretaciones que hacen los ministros a supuestos en los que nunca han dicho que el aborto es un derecho fundamental. No existe. Incluso en ningún tratado internacional firmado por México se encuentra. Esto es parte de la falsa narrativa que se dice. En realidad, ningún documento oficial habla de que existe el derecho al aborto. Incluso hay que decirlo. En su momento, en 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia resolvió el caso del Distrito Federal de que si podía legislar o no en la materia del aborto, es importante mencionar cómo se reconoció que existe un derecho a la vida, que si bien no se plasma en la Constitución desde la concepción, existe como un elemento fundamental
a la existencia de los mismos. Y a nivel internacional pasa exactamente lo mismo. Ojo, habrá quien decir que la declaratoria de Beijing o la de Cairo, esas no son tratados internacionales, son sencillamente documentos de cumbres que no son vinculados. Muchas gracias, Guillermo. La tercera afirmación es que el feto no es de la especie humana. Y esta corre a cargo de Cristal Mendívil en las noticias con Francisco Sea de Imagen Televisión. Pediremos ahora a Eric responda a Cristal de Paco Sea. Adelante, Eric. Hasta las 12 semanas, así lo explica la ciencia. Lo que distingue al ser humano es su corteza cerebral, la cual en el embrión de 12 semanas no está aún formada. Por esta razón, dentro de ese lapso, ese periodo de tiempo, el embrión no es un individuo biológico caracterizado, es decir, no se considera una persona ni tampoco un ser humano. Muchas gracias. En fechas recientes, durante el programa Las Noticias con Francisco Sea, una sección conducida por Cristal Mendívil, hizo alusión en ese segmento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia con relación a la despenalización del aborto. Esa sección no es otra cosa que una apología al aborto, a final de cuentas, y haciendo a un lado las causales, o la referencia que hace a las causales, que son discutibles, pero no tiene ningún sentido hacerlo cuando no se reconoce la condición humana a partir de una fecha hipotética. La justificación que hace respecto a las 2 semanas de la despenalización del aborto, las primeras 12 en la Ciudad de México, lo hace diciendo que la ciencia explica el porqué y dice que esto es con relación a la formación de la corteza cerebral. Es importante que sepa que eso en realidad es una falacia ad ignorantiam, donde argumenta con un argumento que parece lógico, pero cuya veracidad no puede ser comprobada en absoluto debido a la falta de conocimiento sobre el tema, tanto de quien escucha la afirmación como quien lo emite. Y digo por qué. Finalmente, el estatuto humano del embrión, o el estatuto que se conoce como el estatuto del embrión humano, ya establecido desde el siglo pasado, hace ya varias décadas, por ejemplo, en el principio de los años 80, por una iniciativa del Senado norteamericano, se reunió un grupo multidisciplinario de expertos en áreas, por ejemplo, de no solo teológicos, ontológicos, sino también, sobre todo, biológicos, biología molecular, genética, médicos, expertos de bioética, antropólogos y, evidentemente, también juristas. Más adelante, puedo mencionar otra, pero durante la tercera Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida también se reunieron una serie de expertos en áreas de embriología, biólogos, médicos, filósofos, teólogos, juristas. En todos los casos y con los avances tecnológicos, no tecnológicos, sobre todo científicos, de conocimientos científicos sobre la embriología humana, concretamente y específicamente humana, el desarrollo del genoma humano, que ya es mucho más reciente, incluso ya es de este siglo, no se ha podido poner en duda en ninguna forma la condición humana, incluso el proceso mediante el cual se desarrolla el cuerpo humano en su fase embrionaria, es decir, prenatal, de que es un ser humano. Hay quien cuestiona que si es una persona, ya estamos en terrenos más filosóficos que también son discutibles, pero no tenemos ese tiempo. Pero sí quisiera mencionar y citar algunos detalles que tienen de hecho un fundamento científico. Cito: el deber de respetar el embrión humano como persona humana se deriva de la realidad de los hechos y de la fuerza de la argumentación racional y no exclusivamente de una postura ideológica o nada más de una fe o de alguna otra postura que pueda tener un interés, como puede ser el de la susodicha libertad para decidir o el ser dueño del propio cuerpo, queriendo negar que lo que hay dentro del cuerpo es también propio. Todos los que somos dueños de nuestro propio cuerpo tuvimos que tener un cuerpo en desarrollo en una fase prenatal. Cito otra. Desde la perspectiva biológica, como resultado de las reuniones para el establecimiento del estatuto del embrión humano, desde el punto de vista biológico, la formación, desarrollo del embrión humano se trata de un proceso continuo, coordinado y gradual desde el momento de la fertilización, donde un nuevo organismo humano dotado de capacidad intrínseca para desarrollarse por sí mismo hasta llegar a ser adulto.
Solo una noticia. La corteza cerebral del ser humano no solamente ya está en forma incipiente desde antes de las 12 semanas. A las 6, por ejemplo, ya late corazón. Corazón indudablemente, inobjetablemente, desde la perspectiva científica, si se es serio, que de un ser humano. Pero la corteza cerebral no se termina de desarrollar ni siquiera acabada la infancia, 8, 9, 10 años después de haber ya nacido, donde ahí sí ya nos preocupa la salud del hijo, no solo el de la madre. Ese mismo hijo que estuvo dentro de su vientre, resultado obvio de cualquier embarazo humano. Solo quisiera que de alguna manera tratemos de ser mucho más serios o quizás no dejarnos llevar por ciertas influencias económicas cuando de defender el aborto se trata. Con eso acabo, habiendo muchísima más tela de dónde cortar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eric, y muchas gracias por su atención. Les pedimos nos den like a este video y nos sigan en redes sociales. Hazte sentir para Facebook e Instagram y Hazte sentir MX para Twitter. En esta última tuvimos que volver a comenzar, ya que misteriosamente nos bajaron después de llegar a 20,000 seguidores. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.